Diseñar una vivienda es uno de los pasos más emocionantes de la vida. Es el momento en que empezamos a imaginar cómo será nuestro hogar, cómo entra la luz por la mañana, cómo se siente el espacio donde vamos a compartir con nuestra familia. Pero también, es uno de los momentos donde más errores se cometen. Errores que muchas veces no se ven en los planos, pero se sienten todos los días cuando la casa ya está construida, una ventana mal orientada, un ambiente oscuro, un pasillo innecesariamente largo, o un baño que nunca se ventiló bien. En este vídeo vamos a recorrer los errores más comunes al diseñar una vivienda, desde la elección del terreno, hasta la ejecución final de la obra. Y lo haremos paso a paso, con ejemplos claros, consejos prácticos y visuales que te ayuden a entender cómo evitarlos. Porque una casa no es solo muros y techos. Es un espacio que debe adaptarse a tu forma de vivir, al clima donde estás, y a las posibilidades reales de tu presupuesto. Así que si estás pensando en diseñar o construir tu casa, este vídeo es para vos. Tómate tu tiempo, toma nota, y aprende con nosotros cómo evitar los errores más costosos, frustrantes y comunes en la vivienda familiar. Elegir mal el terreno. El primer error ocurre antes de dibujar una sola línea del plano. Y es elegir mal el terreno. Muchos proyectos empiezan por impulso, alguien encuentra un lote económico, o una oportunidad que no se puede dejar pasar, y lo compra sin pensar en todo lo que implica. Pero el terreno es la base de todo. Es el lienzo sobre el cual vas a construir tu casa. Si el lienzo tiene problemas, todo lo demás se complica. Algunos de los errores más comunes son: no analizar la orientación solar. Un terreno puede ser hermoso, pero si está orientado al sur y tu living da todo el día a la sombra, vas a necesitar luz artificial incluso de día. Lo ideal es priorizar terrenos con buena orientación norte o noreste, donde la luz natural entre en los espacios principales. Ignorar la pendiente. Un terreno en desnivel puede parecer atractivo, pero si no se planifica desde el principio, el movimiento de suelo y los muros de contención pueden disparar el costo de la obra. A veces, lo que parecía un lote barato termina siendo mucho más caro de construir. No considerar el acceso y servicios. Hay terrenos que no tienen agua, cloaca o gas, o que están en calles aún sin consolidar. Eso no solo complica la construcción, sino que puede afectar el valor futuro de la vivienda. Desconocer la normativa local. Cada municipio tiene su propio código urbano, retiros, alturas máximas, superficie mínima de lote. Comprar sin revisar eso puede limitarte el diseño, o incluso impedirte construir lo que tenías en mente. No pensar en el entorno. Muchas veces se compra un terreno por el paisaje, sin pensar en el ruido, la orientación de los vecinos o la seguridad. Recordad, la casa no existe aislada, sino dentro de un contexto. Un terreno bien elegido puede ahorrarte miles de pesos en obra y años de incomodidad. Por eso, antes de comprar, pedí siempre asesoramiento técnico. Un arquitecto puede detectar en minutos problemas que después te costarán meses de obra. Errores en la orientación y distribución. Una vez elegido el terreno, llega la etapa más creativa, el diseño. Y también, una de las más delicadas. El segundo gran grupo de errores está en la orientación y la distribución de los espacios. El error más frecuente es diseñar sin pensar en el sol y el viento. Hay quienes ubican los ambientes al azar, o según donde queda más lindo, sin considerar cómo se comporta el clima. Pero una buena orientación puede hacerte ahorrar hasta un 40% en calefacción o refrigeración. Errores típicos. Dormitorios al oeste. En verano, el sol de la tarde calienta las paredes y convierte los dormitorios en hornos. Lo ideal es ubicar dormitorios al este, para que reciban luz suave a la mañana. Living al sur. Un espacio de estar sin sol directo se vuelve frío, oscuro y poco acogedor. Siempre que sea posible, orienta el área social hacia el norte. Falta de ventilación cruzada. Muchos diseños no prevén aberturas enfrentadas, lo que impide renovar el aire de forma natural. Con una simple ventana bien ubicada podés mejorar la calidad ambiental del hogar. Pasillos innecesarios o largos. Cada metro cuadrado cuenta. Un pasillo de 1,5 metros puede parecer poco, pero multiplicado por toda la casa puede ser un cuarto desperdiciado. Malas proporciones. Cocinas gigantes con comedores diminutos, o baños amplios sin lugar para guardar. Las proporciones deben responder a cómo se vive el espacio, no solo a la estética.
Diseñar bien no significa complicar. Significa adaptar la casa a la vida real, al clima y a la economía. Un buen diseño siempre empieza por escuchar al terreno, al entorno y a las necesidades de quien la habitará. Errores en los espacios interiores y la funcionalidad. Uno de los errores más comunes al diseñar una vivienda es no pensar en la funcionalidad real de los espacios. Es muy fácil dejarse llevar por la estética o por una imagen de Pinterest, pero lo que verdaderamente define si una casa funciona o no, es cómo se vive día a día. Y en este bloque vamos a hablar de eso, de cómo los pequeños descuidos en el diseño interior terminan afectando la comodidad, la limpieza, la privacidad y hasta la convivencia dentro del hogar. 1. Ambientes sin relación entre sí. Un clásico error, ubicar la cocina lejos del comedor, o el lavadero lejos del baño. Cada ambiente tiene una función, pero también necesita una lógica de conexión con el resto. Por ejemplo, lo ideal es que la cocina esté cerca del comedor o del estar. El baño principal tenga fácil acceso desde los dormitorios. Los espacios de guardado estén ubicados donde más se los necesita, cerca de los dormitorios o la entrada. Cuando esa lógica se rompe, la casa empieza a sentirse incómoda. Caminas de un lado a otro sin sentido, las tareas diarias se complican y el uso del espacio se vuelve ineficiente. 2. Puertas y aberturas mal ubicadas. Otro error frecuente es no pensar en el recorrido de las puertas. Una puerta que choca con un mueble, o que impide abrir una ventana, puede parecer un detalle menor, hasta que lo vivís todos los días. Siempre hay que dibujar la trayectoria de apertura en los planos. Y, si es posible, optar por puertas corredizas en baños o lavaderos pequeños, donde cada centímetro cuenta. 3. Falta de privacidad acústica y visual. Muchos diseños abiertos son visualmente atractivos, pero olvidan la privacidad. Por ejemplo, colocar un baño que da directamente al living, o un dormitorio junto a la cocina. Son cosas que se pueden evitar fácilmente si se piensa en las barreras visuales y sonoras desde el principio. 4. Espacios sin almacenamiento. Un error invisible en los planos, pero que se siente enseguida. No dejar lugar para placares, despensas o bauleras hace que la casa se llene de cosas a la vista. Recordad, el orden también se diseña. 5. Medidas inadecuadas. Pasillos angostos, escaleras empinadas, o techos demasiado bajos. Cada espacio tiene medidas mínimas recomendadas, y respetarlas no es un capricho, es una cuestión de confort y seguridad. Por ejemplo, pasillos de al menos 90 centímetros. Escaleras con huellas de 28 centímetros y contrahuellas de 17 centímetros. Alturas libres mínimas de 2,3 metros en interiores. Una vivienda funcional no siempre es la más grande. Muchas veces, una casa bien pensada de 80 metros cuadrados se siente más cómoda que otra de 150 mal distribuida. El secreto está en la coherencia espacial y en la simplicidad inteligente. Errores en materiales y sistemas constructivos. Pasemos ahora a otro tipo de error muy frecuente, los errores técnicos y constructivos. Porque no todo se trata de diseño. También hay decisiones materiales que pueden definir el éxito o el fracaso de una vivienda. Estos errores suelen aparecer cuando se eligen materiales sin considerar su clima, su mantenimiento o su disponibilidad local. 1. Elegir materiales solo por estética. Muchas veces se ve un revestimiento en redes o revistas y se quiere replicar sin pensar si es adecuado para el lugar. Por ejemplo, usar madera sin tratar en zonas húmedas, o piedra oscura en muros expuestos al sol. El resultado, mantenimiento constante y deterioro prematuro. 2. No pensar en el aislamiento térmico y acústico. Una de las fallas más caras de corregir después. Muros simples sin aislante, techos sin barrera térmica, o aberturas de vidrio simple pueden generar un enorme gasto energético. Y lo peor, incomodidad diaria. Siempre conviene invertir en aislamiento desde el inicio, es una de las mejores inversiones a largo plazo. 3. Sistemas constructivos inadecuados. Cada zona y cada presupuesto requieren un sistema distinto. No es lo mismo construir en una zona urbana que en el campo, ni en clima seco que en húmedo. A veces, querer usar un sistema demasiado innovador sin mano de obra capacitada termina en demoras, sobrecostos y fallas. 4. No prever dilataciones y juntas. En estructuras grandes o muros extensos, las juntas de dilatación son fundamentales.
Ignorarlas provoca grietas, fisuras y desprendimientos que podrían evitarse fácilmente. 5. Problemas de humedad. Uno de los mayores enemigos de cualquier vivienda. Errores en el revoque impermeable, ausencia de barrera hidrófuga o pendientes mal ejecutadas son causas comunes. La humedad no solo daña materiales, también afecta la salud de quienes habitan la casa. Recordad que no existen materiales malos, sino mal aplicados. Un diseño responsable considera el clima, el mantenimiento y el uso cotidiano. Y siempre, se apoya en la experiencia técnica de profesionales. Errores en el presupuesto y la planificación de obra. Hasta ahora hablamos de errores de diseño, de orientación y de materiales. Pero hay otro tipo de error que puede poner en jaque todo el proyecto, incluso antes de comenzar: la mala planificación económica y de obra. Y este bloque es clave, porque la mayoría de los proyectos que se frenan o se complican no fallan por diseño, sino por una mala gestión del presupuesto y los tiempos. 1. No definir un presupuesto realista. El error más común: comenzar un diseño sin saber cuánto se puede gastar realmente. Muchas personas llegan con una idea, pero sin un número definido, y eso lleva a planos que después no se pueden construir. Siempre hay que establecer un presupuesto total estimado, y de ese monto, dejar al menos un 10% para imprevistos. 2. No separar etapas de construcción. Construir por etapas puede ser una buena opción, pero debe estar planificada desde el inicio. Si no se diseñan las instalaciones y estructuras pensando en una ampliación futura, después los costos se duplican. Por ejemplo, dejar cañerías, bases y conexiones previstas desde el principio ahorra muchísimo trabajo en el futuro. 3. Cambiar decisiones durante la obra. Modificar materiales, medidas o ubicaciones cuando la obra ya está en marcha es uno de los mayores generadores de sobrecostos. Por eso, es fundamental definir todo antes de empezar: planos aprobados, materiales elegidos, y contratistas confirmados. 4. No contratar dirección técnica. Mucha gente intenta ahorrar prescindiendo del arquitecto o del director de obra. Pero eso suele salir mucho más caro. El profesional no solo controla la calidad, también evita errores que podrían representar miles en reparaciones futuras. 5. No prever los tiempos reales. Una obra casi nunca se termina en el tiempo exacto previsto. Siempre hay demoras por clima, materiales o coordinación de gremios. Planificar con margen y paciencia es clave para evitar frustraciones y conflictos. Construir una casa es un proceso largo y complejo. Y aunque el entusiasmo sea grande, la realidad es que cada decisión económica tiene impacto en el resultado final. Por eso, la planificación no es una etapa opcional, es parte del diseño mismo. Errores en la comunicación y ejecución final. 1. Falta de coordinación entre profesionales. Arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras, instaladores, pintores. Cada uno tiene una función, pero todos deben trabajar en conjunto. Cuando no hay coordinación, surgen errores de ejecución, caños que pasan por donde no deberían, vigas que interfieren con aberturas, instalaciones mal ubicadas. 2. No leer los planos en obra. Parece obvio, pero ocurre mucho. Hay cuadrillas que trabajan a ojo sin consultar los planos actualizados. Y eso genera desvíos que después son difíciles de corregir. Es fundamental que siempre haya planos impresos y visibles en la obra, y que se respeten las cotas y detalles. 3. Falta de supervisión. La dirección de obra no es solo firmar papeles. Es controlar que todo se ejecute según el proyecto y con los materiales acordados. Una obra sin supervisión tiende al error, y cada error es dinero y tiempo perdido. 4. Detalles finales descuidados. Muchas veces, al llegar al final de la obra, se pierde el ritmo o el presupuesto, y los detalles se dejan para más adelante. Pero esos detalles, la terminación de una junta, la alineación de una puerta, la pintura bien aplicada, son los que hacen que una casa se sienta completa y de calidad. 5. No hacer mantenimiento posterior. Una casa no termina cuando se inaugura. Toda vivienda requiere mantenimiento, limpieza de canaletas, revisión de impermeabilizaciones, control de fisuras. Ignorar eso es permitir que los pequeños problemas se conviertan en grandes gastos. Una obra es un trabajo en equipo. Y como todo equipo, necesita comunicación, respeto y claridad.
Cuando todos entienden su rol y trabajan con el mismo objetivo, el resultado siempre se nota: una casa bien construida, funcional y duradera. Consejos y reflexión final. Diseñar una vivienda es mucho más que proyectar paredes. Es pensar en la vida que se va a desarrollar adentro, en el clima que la rodea, y en las personas que la habitarán. A lo largo de este vídeo vimos muchos errores comunes, pero también, detrás de cada uno, hay una oportunidad de hacerlo mejor. Recordemos: un buen diseño nace de un buen terreno. Una casa eficiente se orienta bien. Una vivienda cómoda se distribuye con lógica. Un proyecto exitoso se planifica con realismo. Y una obra de calidad se logra con comunicación y supervisión constante. Si estás por construir tu casa, toma esto como una guía. Aprender de los errores de otros te puede ahorrar tiempo, dinero y muchos dolores de cabeza. Y si ya pasaste por una obra, sabes que cada detalle cuenta. Cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un impacto enorme en el resultado final. Por eso, nunca dejes de consultar a profesionales, de planificar, de observar y de aprender. Porque construir tu casa no es solo levantar paredes, es crear un espacio que cuente tu historia y acompañe tu vida. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con quienes estén por construir o diseñar su vivienda. Nos vemos en el próximo vídeo de arquitectura y construcción al detalle.